Hola, mi nombre es Mari Cristal López Domínguez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental y hoy vengo a presentarles el tema de teledetección. Bueno, según el doctor Emilio Chubieco, la teledetección es la técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales. Se supone que entre la Tierra y el sensor existe una interacción energética, ya sea por reflexión de la energía solar o un haz energético artificial por una emisión propia. Bueno, una vez que el sensor recibe este flujo de energía, la transmite a la superficie terrestre por donde la señal detectada puede almacenarse, transmitirse y por último ser interpretada para una determinada aplicación. Bueno, y todo este sistema debe estar compuesto por una fuente de energía que es el sol, se necesita de la superficie o cubierta terrestre, eh, en sí el sensor remoto o sistema sensor, el sistema de recepción, el intérprete y el usuario final. Bueno, tenemos que nuevamente en los fundamentos de la teledetección es la técnica que permite obtener información a distancia de objetos sin que exista un contacto material. Para que ello sea posible es necesario que, aunque sin contacto material, exista algún tipo de interacción entre los objetos observados, situados sobre la superficie terrestre, marina o en la atmósfera, y un sensor situado en la plataforma, satélite o avión. En el caso de la teledetección, la interacción que se produce va a ser un flujo de radiación que parte de los objetos y se dirige hacia el sensor. Este flujo puede ser, en cuanto a su origen, de tres tipos. Radiación solar reflejada por los objetos, luz visible e infrarrojo reflejado, radiación terrestre emitida por los objetos, infrarrojo térmico, radiación emitida por el sensor y reflejada por los objetos, que es el radar. Las técnicas basadas en los dos primeros tipos se conocen como teledetección pasiva y la última como teledetección activa. La radiación solar reflejada terrestre o emitida por el sensor y reflejada que llega de la superficie terrestre y que ha atravesado la atmósfera es almacenada en formato digital. Una vez recuperados los datos en el centro de control del satélite, permitirán obtener información acerca de la superficie terrestre y de la atmósfera. El tipo de información que se obtiene dependerá de la longitud de onda en la que el sensor capte radiación.
Regiones del espectro electromagnético. Tenemos en lado derecho regiones del espectro electromagnético. Del lado izquierdo tenemos la región y del lado derecho rango de longitudes, los rayos gamma 0,03 nanómetros, rayos X 0,03 nanómetros a 3 nanómetros, ultravioleta 3 nanómetros a 0,3 micrómetros, visible 0,3 micrómetros a 0,7 micrómetros, infrarrojo 0,7 micrómetros a 300 micrómetros, 300 micrómetros a 20 centímetros, son las de microondas, y radio de TV menor a 200 centímetros. La naturaleza de la radiación electromagnética puede ser explicada a partir de dos modelos aparentemente contradictorios y en el fondo complementarios. El modelo de onda asume que la radiación se produce en forma de ondas que resultan de asociaciones en los campos eléctrico y magnético en las inmediaciones de los objetos y se desplazan por el espacio a la velocidad de la luz. Las ondas se definen fundamentalmente por su longitud, lambda, o distancia entre dos picos de onda. Se mide en micrómetros, es decir, 10 a 6 metros. El modelo de partícula asume que la energía viaja como un flujo de elementos discretos, los fotones. La energía transportada por cada fotón depende de la longitud de onda. De este modo, ambos modelos se relacionan mediante la ecuación Q igual a hc sobre lambda, donde h es la constante de Planck, 6,626 por 10 a la menos 34 joules segundos, y c la velocidad de la luz, 300.000 metros segundos. El modelo de partícula asume que la energía viaja como un flujo de elementos discretos, los fotones. La energía transportada por cada fotón, Q, depende de la longitud de onda. De este modo, ambos modelos se relacionan mediante la ecuación Q igual a hc sobre lambda, donde h es la constante de Planck, 6,626 por 10 a la menos 34 joules segundo, y c la velocidad de la luz, 300.000 metros sobre segundo. Implica que a menor La ecuación implica que a menor longitud de onda, mayor es la energía transportada por la radiación. El conjunto de todas las longitudes de onda se denomina espectro electromagnético. Dentro del espectro electromagnético se distinguen una serie de regiones, las más utilizadas por las diferentes técnicas de teledetección son la luz visible, el infrarrojo reflejado, el infrarrojo térmico y las microondas, radar. Cualquier cuerpo en la naturaleza emite radiación y lo hace con diferentes longitudes de onda. La cantidad de energía que emite un cuerpo por radiación, como la distribución de esta energía de diferentes longitudes de onda, depende fundamentalmente de la temperatura de dicho cuerpo. Ley de Stefan Boltzmann. M igual a sigma T a la 4. Por otro lado, la ley de Wien, lambda máxima 2898 sobre T. Y del lado derecho tenemos, adentrándonos un poco más al tema, tenemos un esquema de básicamente el funcionamiento de un satélite o sensor. Entonces nos dice que toma fuente sus celdas toman energía del sol
tenemos que el Sol es fuente de energía. eh, el sensor se carga pues gracias a sus celdas, a sus paneles. Y pues el sol a la vez es fuente de energía pues de las plantas, de los árboles, de la vegetación, la cubierta terrestre. Entonces, el sensor pasa lo que capta al sistema de recepción. Sistema de recepción al servidor, del servidor a la visualización, tratamiento digital y del tratamiento digital a nosotros, que somos el usuario final. Retomando, una temperatura T, como puede observarse a mayor temperatura, menor longitud de onda. Tanto en la ecuación la temperatura se expresa en grados Kelvin, la temperatura del Sol es de aproximadamente 6000 Kelvin. Es de aproximadamente 6000 grados Kelvin. La temperatura del Sol Tanto en la ecuación la temperatura se expresa en grados. Tanto en la ecuación la temperatura se expresa en grados Kelvin. La temperatura del Sol es de aproximadamente 6000 grados Kelvin, mientras que la de la Tierra es de 300.000. Como puede observarse, a mayor temperatura, menor longitud de onda. Tanto en la ecuación, la temperatura se expresa en grados Kelvin. La temperatura del Sol es de aproximadamente 6000 Kelvin, mientras que la de la Tierra es de 300 Kelvin. Esto significa que la radiación solar va a ser máxima para una longitud de onda de 0.48 micrómetros en la región visible y la terrestre máxima en una longitud de onda de 9.66 micrómetros infrarrojo térmico. Determinados fenómenos de la superficie terrestre, como los incendios, implican una temperatura mucho mayor, 548,5 y 693,5 Kelvin, que la habitual de la superficie terrestre. Esto significa que el total de radiación emitida va a ser mucho mayor y que el pico de emisión va a estar en longitudes de onda de 5.28 a 4.3. También el infrarrojo térmico, pero con valores considerablemente diferentes a los correspondientes a la temperatura normal de la Tierra. Por tanto, puede concluirse que la radiación solar domina aquellas regiones del espectro electromagnético que corresponden a la radiación visible y al infrarrojo reflejado. La radiación terrestre domina el infrarrojo térmico, mientras que las radiaciones que corresponden a las microondas no aparecen en la naturaleza. Deben ser, por tanto, de origen artificial, generadas por el propio sensor que las recibe posteriormente reflejadas. Interacciones entre la radiación y los objetos. Todos los objetos, independientemente de la radiación que emiten, van a recibir radiación fundamentalmente del Sol, que en función del tipo de objeto que estemos considerando, puede seguir tres caminos. Reflejarse, la radiación es reenviada de vuelta al espacio. Absorberse, la radiación pasa a incrementar la energía del objeto. Y por último, transmitirse. La radiación se transmite hacia los objetos situados detrás. La fracción de energía que se refleja se denomina efectividad o albedo. La fracción de energía que se absorbe se denomina absortividad A. La fracción de energía que se transmite se denomina transitividad. Cumpliéndose que P más T más A igual a 1, las tres variables tienen lógicamente valores entre 0 y 1. La interacción de la radiación con la atmósfera y con los objetos terrestres, es decir, los valores de P, T y A,
de un cuerpo concreto va a depender de la longitud de onda de que se trate y de las características de ese cuerpo. Interacción atmósfera-radiación electromagnética. Algunos de los gases que componen la atmósfera absorben radiación en determinadas longitudes de onda. La radiación no absorbida se transmite a la superficie terrestre, aunque se ve afectada por procesos de dispersión, responsables del color azul del cielo y de que podamos ver en zonas de sombra. Los gases responsables de la absorción son fundamentalmente ozono, absorbe la radiación ultravioleta; dióxido de carbono, absorbe radiación en 13 a 17 micrómetros; y vapor de agua, absorbe radiación en 5,5 a 7 micrómetros y por encima de 27 micrómetros. De este modo, aparecen una serie de regiones en el espectro en las que la radiación es absorbida por una o varios de los gases. Esto deja, por otro lado, regiones del espectro en las que no se produce absorción. Son las denominadas ventanas atmosféricas. El visible e infrarrojo cercano 0,3 a 1,35 micrómetros. Varias en el infrarrojo medio 1,5 a 1,8 micrómetros y de 2 a 2,4 micrómetros, de 2,9 a 4,2 micrómetros, 4,5 a 5,5 micrómetros. El infrarrojo térmico 8 a 14 micrómetros, microondas por encima de 1 centímetro. La atmósfera es prácticamente transparente. Interacción de los elementos de la superficie terrestre con la radiación. Cada tipo de material, suelo, vegetación, agua, reflejará la radiación incidente de forma distinta, lo que permitirá distinguirlo de los demás si medimos la radiación reflejada. A partir de medidas de laboratorio se han obtenido la reflectividad para las distintas cubiertas en diferentes longitudes de onda. Tenemos la ecuación P igual a Rcen sobre Rsol, donde Rcen es la radiación que ha recibido el sensor procedente de un punto de la superficie terrestre y Rsol es la radiación que emitida por el Sol en las longitudes de onda correspondientes al canal con que se está trabajando llega a un dicho punto de la superficie terrestre. Bueno, respuesta espectral del agua. La profundidad a la que la luz puede penetrar depende de la longitud de onda. En el agua clara la profundidad de penetración son 10 metros, entre 0,5 y 0,6 micrómetros, cayendo hasta 10 centímetros en 0,8 y 1,1 micrómetros. Por tanto, al incrementarse la profundidad del agua, la refractancia en cualquier longitud de onda desciende. Cuando el agua contiene turbidez, las consecuencias sobre la respuesta espectral van a depender del tipo de turbidez. Si se trata de un fitoplancton, aparecen importantes alteraciones en el verde, aumenta, y en el azul disminuye. Respuesta espectral de la vegetación. La vegetación sana tiene una reflectividad baja en el visible, aunque con un pico en el color verde debido a la clorofila. Ese pigmento aparece en concentraciones entre 5 y 10 veces mayores que otros como el caroteno. La reflectividad es muy alta en el infrarrojo reflejado o próximo debido a la escasa absorción de energía por parte de las plantas en esta bandas de colores. En el infrarrojo medio hay una disminución especialmente importante en aquellas longitudes de onda en las que el agua de la planta absorbe la energía. Durante el otoño, las hojas pierden los cloroplastos ya que dejan de ser necesarios
Por tanto, deja de ser la clorofila el pigmento principal y las plantas adquieren un color pardo amarillento, debido a la cada vez mayor importancia relativa de carotenos y otros pigmentos. La vegetación enferma en la que disminuye el infrarrojo y aumenta la reflectividad en el rojo y azul. Se observa también que la reflectividad de una planta depende de su contenido en agua. Cuando el contenido de agua aumenta, disminuye la reflectividad, ya que aumenta la absorción de radiación por parte del agua contenida en la planta. La cantidad de energía de los fotones que viajan con longitudes de onda mayores, el infrarrojo cercano, es demasiado baja para ser aprovechada por la vegetación, por lo que solo se absorbe en torno al 5% y el resto se transmite en el 40% o refleja en 55%. Respuesta espectral del suelo. Las propiedades espectrales del suelo son relativamente simples. La transmisión es nula y por tanto toda la energía se absorbe o refleja. La reflectividad es relativamente baja para todas las bandas, aunque aumentando hacia el infrarrojo. Hay una cierta dependencia entre reflectividad y contenido en agua del suelo. Cuanto mayor es el segundo, mayor es la primera. Este aumento se ve interrumpido en aquellas regiones en las que el agua absorbe energía, por tanto, cuanto mayor sea el contenido de agua en el suelo, mayor va a ser la disminución en reflectividad de estas regiones. Otros factores que afectan la respuesta espectral del suelo son la textura, con una mayor reflectividad al aumentar el tamaño medio de las partículas del suelo. Los suelos arenosos tienen mayor reflectividad, se ven más claros que los arcillosos. El problema es que la textura afecta también al contenido de humedad, por lo que no resulta fácil diferenciar con imágenes de satélite entre ambos factores. Los minerales de la arcilla tienen por su parte una caída en reflectividad en torno a 2,2 micrómetros que no tienen las arenas. Plataformas, sensores y canales. Bueno, antes de hablar de sensores, debemos hablar de radares. Hay dos tipos, em, el SAR y el LiDAR. SLAR, Side Looking Airborne Radar, o radar de apertura real, se inventó en 1974, pero en la actualidad ya no se tiene más utilidad. El SAR, el Synthetic Aperture Radar, o radar de apertura sintética, surgió después del anterior debido a la necesidad de conseguir una mayor resolución espacial de 30 metros sin aumentar el tamaño de la antena del radar. Se emplea entre otros usos para la navegación, la meteorología y la cartografía. Gracias a su flexibilidad puede trabajar en cualquier condición atmosférica. Recientemente está siendo utilizada en países ecuatoriales, en donde resulta casi persistente la cobertura de nubes. Su uso militar es restringido en el campo de combate por su indiscreción. Y el LiDAR, Light Wave Detection and Ranging, que en castellano quiere decir detección y medición por ondas luminosas. Emite pulsos de luz polarizada entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano. Dentro del campo militar, permite guiar misiles y bombas inteligentes desde el lanzador a blanco, desde tierra o desde una aeronave. Se ilumina el blanco y el LiDAR analiza la señal de retorno guiando el arma al blanco. Este dispositivo fue empleado por las fuerzas británicas durante la Guerra de Malvinas y en la Guerra del Golfo Pérsico. En lo que se refiere a la teledetección de cubiertas terrestres, a este equipo se le utiliza para detectar manchas de aceite, algas contaminantes del agua y condiciones de humedad en la vegetación. Cabe mencionar que el LiDAR ha sido muy útil en la arqueología
en la arqueología mesoamericana porque se ha encontrado pirámides perdidas y zonas donde ha resultado más de un 40% más grande de lo que se pensaba gracias a este radar en Guatemala. Bueno, y de satélites existen el Landsat, el Meteosat, el NOAA y el SPOT. Eh, o en su caso, aviones que transportan los aparatos necesarios para captar, almacenar y transmitir imágenes a distancia. Mm, un sensor es el aparato que reúne la tecnología necesaria para captar imágenes a distancia y que es transportado en una plataforma. Capta información para diferentes regiones del espectro y cada una de estas regiones se denomina canal o banda. Muchas gracias por su atención y no olviden responder las preguntas que quedan en la caja de comentarios.